decía, la reforma liberal comenzó en 1833. Esta es la primera reforma liberal que fue promovida por Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora. José María Luis Mora es considerado el padre del liberalismo mexicano. Ellos dos en conjunto van a idear las primeras reformas liberales. Pero hagamos un poquito de historia antes de comenzar. Este año, Valentín Gómez Farías gana las elecciones federales junto con Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna llega a la presidencia y Valentín Gómez Farías a la vicepresidencia. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna enferma y deja a Valentín Gómez Farías unos días en la presidencia. Después regresa y nuevamente vuelve a enfermar y lo vuelve a dejar otros días en la presidencia. Y finalmente se retira de la presidencia y lo deja a él un largo periodo. Bueno, este largo periodo son como 3-4 meses. En esos periodos que él estaba quedando como presidente, junto con José María Luis Mora, comenzaron a aprovechar estos momentos y empiezan a pasar estas leyes. Y estas leyes van a tratar de reformar al Estado, pero siempre van a ser un tanto molestas porque, como decía en la clase anterior, el liberalismo siempre fue contrario al absolutismo, contrario a las ideas conservadoras. ¿Por qué? Porque está eliminándolo para renovar al Estado. Como habíamos dicho, la reforma liberal tiene como propósito modernizar al Estado mexicano. ¿Cómo? Bueno, pues si recuerdan cuando vimos el tema de la independencia, los documentos en los cuales se comenzaba a planear la independencia, incluso en los dos documentos como el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, se especifica claramente que para lograr la independencia se garantizaba al pueblo que la Iglesia Católica quedaría como la Iglesia única y oficial. En este momento, ¿qué es lo que está pidiendo Valentín Gómez Farías con estas reformas? Separar a la Iglesia del Estado, crear un Estado laico, crear una libertad de cultos y permitir a otras religiones ser parte de la vida cotidiana de los mexicanos. Claro que esto molestaba e incomodaba a la Iglesia. Abolir los privilegios del clero y el ejército. Imagínense, hoy en día cuántas cosas no hacen los curas, los militares, y nadie les hace nada. Pues, y ahora que están abolidos los privilegios, ahora, en este momento, ¿qué poder no podría tener la Iglesia? Luego entonces, al abolir esos privilegios, tanto del clero como del ejército, y no permitirles ser parte de las decisiones políticas, obvio que se van a molestar. El tercer punto era confiscar todos los bienes eclesiásticos y utilizarlos para buenos fines económicos para el país. Entonces, esto pues también le molestaba a la Iglesia porque le están quitando sus bienes. Parte de esos bienes eran fincas, ranchos, escuelas, universidades, hospitales, talleres, bueno, un sinfín de bienes, casas, todo esto lo perderían. Y otro de los puntos que le molestó mucho a la Iglesia, que la reforma liberal trataba de destruir el monopolio religioso de la educación. ¿Quiénes eran los dueños de las escuelas? ¿Quiénes eran los que habían creado estos proyectos educativos, estos programas educativos? La Iglesia. Pues luego entonces, ¿cómo iban ellos a educar? Pues de manera religiosa. Si han estado ustedes en alguna escuela católica, lo entenderán completamente. ¿Qué están hablando aquí? Bueno, el problema principal que hablaban los religiosos y los no religiosos es que en este momento ya se está hablando de una evolución del hombre. La Iglesia siempre ha predicado la creación por Dios del hombre, mientras que los liberales hablaban de un Estado laico.
ocasión se hablaba de la evolución. Todo esto eran choques ideológicos que se tenían. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de las reformas liberales, es decir, de la primera reforma liberal? Pues nada, la reacción violenta, la reacción inmediata de los conservadores, apoyados obviamente por la Iglesia y por el ejército.